puede ocurrir también por vía hematógena, ¿verdad? En ese caso, en una septicemia, como le dije anteriormente, puede provocar una infección, ¿verdad?, de las vellosidades coriales, la placenta, las membranas, ¿verdad?, el líquido amniótico, teniendo siempre las membranas íntegras. Y puede ocurrir también una coriomionitis debido a una punción, es decir, para realizar una punción puede ser para estudios de cariotipo en el primer trimestre por sospecha de cromosomopatías, o se puede realizar una punción que es la amniocentesis, la punción del líquido amniótico para una descompresión cuando hay un exceso de líquido amniótico. ¿Cuál es la conducta en esta infección ovular o coriomionitis o amnionitis? Eh, es la conducta que se debe seguir siempre ante una confirmación de una coriomionitis, es la interrupción de la gestación dentro de las 24 horas, sin tener en cuenta la edad gestacional. Como las hablé anteriormente, puede ser una gestación madura, puede ser una gestación prematura o puede ser una gestación de término. En este caso, se debe velar por la vida de la madre, porque esta es una patología sumamente agresiva, bastante grave, muy complicada, que en horas puede llevar a la paciente al óbito, a la muerte de la embarazada. ¿Cuáles son las vías de interrupción, verdad? La vía de interrupción puede ser cesárea o puede ser parto vaginal, ¿verdad? Pero el parto vaginal es siempre de preferencia, ¿verdad?, según las condiciones obstétricas. Entonces, lo ideal es un parto vaginal. Pero si la condición obstétrica no es la adecuada, ejemplo, una doble cesárea anterior, una paciente con presentación pelviana, eso se opta más bien por una cesárea, ¿verdad? Pero, yo recalco, siempre una coriomionitis, lo ideal, parto vaginal. Ahora, se debe hacer una extracción de la muestra para cultivo y antibiograma, administrar antibióticos cubriendo a gérmenes gram positivos, como la ampicilina, gram negativos, como la gentamicina, y el metronidazol, que cubre a los gérmenes anaeróbicos, es decir, cubrir el mayor espectro posible. Bueno, vamos a saltar a otras patologías, ¿verdad? Vamos a detenernos acá, porque estamos, como dije, haciendo un sobrevuelo de patologías obstétricas, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del cordón umbilical y las anomalías que pueden ocurrir. Eh, en cuanto a los aspectos generales, el cordón umbilical es un tubo cilíndrico de 2,5 centímetros de diámetro y mide entre 30 a 60 centímetros de longitud. Contiene una vena y tiene dos arterias, ¿verdad? Es diferente. En el feto todo es diferente, ¿verdad? La vena única y dos arterias. La vena es la que lleva sangre oxigenada al feto y la arteria es la que lleva la sangre no oxigenada del feto a la placenta. Eh, Están envueltas por la gelatina de Wharton, y la triada conformada por los bucles, que es la gelatina de Wharton y el líquido amniótico, son los encargados de proteger el flujo sanguíneo a través del cordón umbilical. Cuando hablamos de circulares, porque frecuentemente van a escuchar circulares del cordón, viene a ser la presencia de una o más asas del cordón umbilical alrededor de una parte del cuerpo fetal. En la imagen se aprecia el cordón umbilical eh, haciendo doble circular, ¿verdad?, sobre el cuello fetal. Eh, Esos son los circulares. Puede ser circular único, simple, puede ser doble, puede ser triple, puede ser alrededor del cuello, puede ser en banda presidencial, puede ser alrededor de los miembros superiores, alrededor de los miembros inferiores, puede ser a nivel del tronco. La más frecuente de ellas es el circular del cuello.
y puede comprometer la circulación fetal, ¿verdad? Esta posición, ¿verdad? Y eso se determina a través de un estudio que se llama Doppler, que viene a hacer un estudio de flucograma, ¿verdad? De los vasos sanguíneos fetales y también maternos, ¿verdad? Como en este caso, ¿verdad? Cuando hay una compresión del cordón, ¿verdad? Y como las venas, como les expliqué anteriormente, son las que llevan sangre oxigenada al feto. Es sumamente necesario, pero como toda vena, siempre la pared es más laxa, a diferencia de las arterias que tienen una pared más firme, más duras. Entonces, cuando hay una compresión del cordón, lo primero que pone en riesgo es la circulación de las venas, porque van a colapsar más rápido debido a la pared más frágil que tiene las venas. Las venas son sumamente delgadas y esa es la que lleva sangre oxigenada al feto. No siempre una circular de cordón es motivo de cesárea. Puede tener parto vaginal, pero es que no altere, ¿verdad?, la frecuencia cardíaca. Muchas veces durante el acto del canal del parto del feto, cuando está comenzando el periodo expulsivo, se puede conseguir retirar su circular de cordón. En cuanto a los nudos, hay nudos falsos que son muy parecidos a los nudos verdaderos. Los nudos falsos, ¿verdad?, como vemos en la imagen de arriba, es un nudo con una superficie del cordón muy irregular, ya que los vasos se doblan para acoplarse entre sí. Eso tiene un buen pronóstico. Ahora, sin embargo, los nudos verdaderos, los que se encuentran por debajo, eh, son deslizamientos del cordón alrededor de sí mismo, causado por el movimiento fetal eh, en su etapa de inmadurez, ¿verdad? Entonces, eso sí es de mal pronóstico, porque evidentemente que va a comprometer a los vasos sanguíneos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de estos nudos? Y se hace una sospecha por ecografía y se confirma después del nacimiento. En cuanto a la ausencia de una de las arterias del cordón umbilical, se conoce como ausencia de arteria umbilical y las siglas son AAU. Incluso en las literaturas se presentan con esas siglas. AAU, ausencia de arteria umbilical. Es decir, tiene una sola arteria y una sola vena. Eh, es una anomalía común, sobre todo en embarazos múltiples. La teoría más aceptada es que es debido a un proceso de atrofia y se ha asociado a malformaciones, aunque no siempre, ¿verdad? Puede ser en forma aislada, es decir, solamente una arteria umbilical única y ninguna malformación. También, ¿verdad?, existe un riesgo de malformaciones congénitas. Puede ocurrir una RCIU, que se conoce con las siglas de restricción de su crecimiento intrauterino. Es decir, que es un feto que no crece lo que debe crecer debido a una alteración del flujo sanguíneo que le viene a través del cordón umbilical. Puede acontecer un parto de pretérmino, aumenta la mortalidad perinatal, o bien puede dar como resultado a un recién nacido totalmente normal. Con respecto a procedencia de cordón, ¿verdad?, y propúbito, porque siempre son temas, ¿verdad? No son controversiales, no son, ¿verdad?, porque son bastante claras, ¿verdad?, pero no deben confundir procedencia y propúbito, porque los dos tienen la misma definición, solamente que procedencia ocurre con membranas rotas, membranas ovulares rotas, y el propúbito con membranas íntegras. Bueno, entonces voy explicando bien lo que significa la procedencia. Viene a ser la parte fetal que se presenta delante de la presentación, que no forma parte de la misma, ¿verdad? Y ocurre rotura de membrana. Acá vemos, por ejemplo, la imagen donde existe un feto en situación acá aparentemente transversa, ¿no es cierto?, que se presenta el cordón umbilical por delante, ¿verdad? Entonces, esto hace de que protruya hacia la cavidad vaginal teniendo membranas rotas
y puede comprometer realmente la circulación fetal y puede llegar a ocurrir un óbito fetal intraútero. Esto se considera una emergencia obstétrica. Esto sí amerita una cesárea de urgencia, ¿verdad? Con respecto al procúbito es la misma cosa, es decir, parte fetal que se presenta delante de la presentación. Por ejemplo, el cordón umbilical, puede que, otro ejemplo, puede tener también las manos, ¿verdad?, por delante de la presentación cefálica, ¿verdad? Eso sería procidencia o procúbito, ¿verdad?, dependiendo que si las membranas están o no íntegras. En el procúbito es similar a la definición, pero las membranas en este caso son íntegras, o sea, no están rotas, por lo tanto, la conducta obstétrica no es de emergencia, ¿sí? Se hace un control cuidadoso durante la rotura artificial de las membranas, solamente tener cuidado, nada más, ¿verdad? Con respecto a prociencia y procúbito, no hay ningún inconveniente cuando se trata de otras estructuras que no sean el cordón umbilical, porque el cordón umbilical es la que nosotros siempre tenemos cierto temor, ¿verdad?, de la procedencia o del procúbito. Y como les dije, procedencia es urgencia, membranas rotas, indica cesárea de urgencia. Es una emergencia obstétrica. Y el procúbito es definición similar, pero con membranas íntegras, en donde se debe tener mucho cuidado en el momento de realizar una rotura artificial de membranas, pero no es una emergencia obstétrica. Hice como un rebobinado de lo que les acabo de decir, ¿verdad?, para que se puedan fijar bien en esto y no cometan errores. Seguro la doctora Mota probablemente ponga esto en los exámenes, la diferencia entre procedencia y procúbito. Con respecto a las anomalías, vamos a pasar a las anomalías del cordón umbilical y vamos a quedarnos ahora a hacer una estadía por el líquido amniótico. El líquido amniótico, su formación, su eliminación, el exceso de la misma, la falta de la misma, ¿verdad? Todo lo que se refiere a anomalías del líquido amniótico. Bueno, el líquido amniótico vamos a resumir con LA, líquido amniótico, para no estar escribiendo todo de vuelta, ¿verdad? Desempeña un papel importante, ¿verdad?, en el crecimiento y el desarrollo fetal, ya que rodea y protege al feto dentro de la cavidad uterina. Es un soporte frente a las contracciones del útero, si no el útero va a contraer directamente sobre el feto y puede causar daño. Además facilita el movimiento y el crecimiento fetal, sobre todo esos movimientos pulmonares que ejerce el feto, ¿verdad?, para que pueda desarrollar los pulmones. Protege también de posibles traumas externos. El líquido amniótico es necesario para la maduración del pulmón, porque eso hace de que se pueda expandir, ¿verdad?, los pulmones a través de ciertos movimientos que hacen que se desarrollen los pulmones. Ahora, si no existe o el líquido amniótico está sumamente disminuido, va a haber una dificultad, ¿verdad?, una atresia pulmonar. Además, hace que mantenga la temperatura corporal del feto y provoca una homeostasis fetal de líquidos y de electrolitos, es decir, corrección automática del medio interno del feto. Ahora, en cuanto a la producción de ese líquido amniótico, dependiendo de la edad gestacional, de tener muy en cuenta durante el primero y el segundo trimestre. Durante el primer trimestre y segundo, vamos a ir evaluando en semanas, entre la semana 1 a 8, es decir, casi a los 2 meses, hasta los 2 meses casi. El líquido amniótico se forma por un trasudado del plasma materno a través del amnios. Exclusivamente entonces materno. Pero después, entre las 9 y las 18 semanas, es decir, entre los 2 meses y los 4 meses, que son 18 semanas, ¿verdad?, ese líquido amniótico viene a ser un trasudado del líquido intersticial, ya no de la madre, es del feto, a través de la piel inmadura del feto, que llega a hacer que se forme ese líquido amniótico. Entonces, ese es el origen entre los 2 y los 4 meses, es decir, entre 9 y 18 semanas. Pero a partir de las 19 semanas, después de los 4 meses,
sea, segundo y el tercer trimestre sería, tener muy en cuenta eso. Comienza la producción en su mayoría por el riñón fetal. Es decir, que si comienza a haber poca producción de líquido después de las 19 semanas, tenemos que enfocarnos a estudiar mejor el riñón fetal, porque puede existir enfermedades o patologías congénitas donde el riñón fetal puede estar con dificultades, ¿verdad? Como un riñón poliquístico, agenesia renal, disgenesia renal, etcétera. Pero también contribuyen, pero muy escasamente, el pulmón fetal, el cordón umbilical, a través de la gelatina de Wharton, la piel fetal, el sudado materno, a través de las membranas ovulares, que es el corion y el amnios, pero eso es lo mínimo. La mayor producción de líquido amniótico después, a partir de las 19 semanas, es decir, después de los 4 meses en adelante, está dada por el riñón fetal. Ahora, si se produce ese líquido amniótico de esa forma, tiene que eliminarse, eh, tiene que haber un equilibrio entre lo que se absorbe, lo que se produce y lo que se absorbe. Entonces, la eliminación del líquido amniótico hasta las 18 semanas se autorregula por una sudoración. Ahí es una autorregulación. Pero luego de las 19 semanas, que tenemos que eliminar es lo que más produce ese líquido amniótico. La eliminación del líquido amniótico está dada por la deglución de ese líquido amniótico, que es la mayoría por orina fetal, es decir, que el feto, en otras palabras, deglute la orina, su propia orina, ¿verdad? Les digo como para que puedan fijar lo que les estoy diciendo. Y posteriormente va a reabsorberse a nivel intestinal. Entonces, de esa forma mantiene el equilibrio de la cantidad de líquido amniótico. ¿Cómo vamos a evaluar ese líquido amniótico en cuanto a la cantidad? Y se utiliza un equipo que se denomina ultrasonografía o ecografía. Obstétrica es en este caso. Hay diferentes formas de evaluación. Una es subjetiva y la otra es objetiva. La subjetiva se compara con la cantidad de líquido libre en la cavidad amniótica en el espacio ocupado por el feto y la placenta. Es una forma bastante subjetiva donde el ecografista informa líquido normal, líquido disminuido, líquido aumentado, pero en forma subjetiva, depende mucho de la experiencia, ¿verdad? Pero igual es válido, ¿verdad? Se utiliza mucho también, de todas formas, en estudios científicos y se le da cierta validez. Ahora, que a mí me gusta mucho el objetivo, pero hay dos tipos de objetivos, donde se hacen mediciones. Una de ellas, vamos a ver la B, objetivo, porque la C también es objetiva. O sea, tenemos una evaluación subjetiva y dos objetivas. La objetiva, la B, se refiere al bolsillo mayor vertical, es decir, la medición de la cantidad de líquido amniótico que queda entre el libre, que no debe estar ocupado por cordón, por el feto, por placenta. Y eso se utiliza mucho en los embarazos múltiples, la forma de medir el líquido amniótico en embarazos múltiples. Es una medida profunda y vertical máxima de las bolsas de líquido amniótico. Es decir, la bolsa al espacio mayor que existe en el feto, en los cuadrantes del útero. Cuadrantes superiores, izquierda y derecho, o cuadrantes inferiores, izquierda y derecho. Una de ellas se busca y se mide en forma vertical, ¿verdad? Y el valor normal es de 3.5 centímetros. La otra medición del líquido amniótico es la C, que es también objetiva, y es la medición del ILA. ILA significa índice del líquido amniótico, es la medición de los 4 bolsillos, donde se suman las máximas bolsas verticales, se mide de forma vertical siempre que la figura, y en cada cuadrante del útero, los cuadrantes superiores izquierda y derecha, como le dije, cuadrantes inferiores izquierda y derecha, se van sumando todas ellas y su valor normal es de 8 a 18 centímetros. Es decir, que si es menos de 8 centímetros hay poco líquido, si es más de 18 centímetros hay exceso de líquido. Vamos a evaluar ahora polihidrámeos, es decir, mucho líquido.
viene a ser el aumento anormal de la cantidad de líquido amniótico. Se considera mayor de 2000 ml. Eso es una teoría, porque es muy difícil evaluar la cantidad exacta de líquido amniótico. Solamente se mide por ultrasonografía o ecografía, midiendo los bolsillos, como les expliqué, o bien el índice de líquido amniótico. Entonces viene a ser, por definición, ¿verdad? Un aumento anormal de líquido amniótico mayor de 2000 ml en el tercer trimestre de la gestación, o ecográficamente con un ILA, que viene a ser índice de líquido amniótico, como dije anteriormente, ¿verdad? Una forma de medir en forma objetiva y tiene una medida mayor de 18 centímetros. La incidencia varía del 0,13 al 3,2% de cada embarazo. En cuanto a la etiología del polidramio, causa fetales 20%, causa materna mismo porcentaje, 20%, pero las idiopáticas son las más frecuentes. Causa fetal 20% puede ser defectos del tubo neural, una encefalocele, anencefalia, puede ser por anomalías gastrointestinales. Ahí arriba tenemos gastroquisis, que es la salida del intestino a través de la pared abdominal, sin membrana que lo recubra, y onfalocele, la imagen de abajo, donde está recubierto por membranas. Otra patología fetal es el embarazo múltiple con el síndrome de transfusión feto-fetal. Es decir, que se comparte una sola placenta para dos fetos, en los cuales existe una anastomosis irregular de la misma, y uno de ellos se lleva más nutrientes que el otro. Uno se vuelve grande y el otro pequeño. El grande tiene mucho líquido, es decir, polidamnios. El más pequeñito tiene muy poco líquido, es el polioamnios. Otra de las etiologías fetales son los defectos cardiovasculares, como la patología de Fallot. Otra alteración fetal son las trisomías 21, 13, 18. Infecciones intrauterinas como la rubeola, la sífilis, hidropesía fetal no inmune. Otra de las causas que ahora las maternas, que son 20% también, igual que las fetales, una de ellas, la más frecuente, es la diabetes mal controlada y la isoinmunización RH, es decir, la madre RH negativa que da a luz a un producto RH positivo que generó anticuerpos, ¿verdad? Entonces produjo una isoinmunización. Eso da polidamnios. Y las idiopáticas, que son las más frecuentes de todas, hasta un 60% de todos los casos de polidamnios. ¿Qué complicaciones puede aparecer en un polidamnio? Puede acontecer un parto de pretérmino, porque aumenta las contracciones uterinas antes del término de la gestación por una sobredistensión del útero. Puede provocar presentaciones anómalas, como las pelvianas, situaciones oblicuas, situaciones transversas, presentaciones pélvicas o pelvianas, dije, y alteraciones de la dinámica uterina, ¿verdad? Una disminución de las contracciones del útero, prosidencia de cordón umbilical, ¿verdad? Que es una ruptura, ¿verdad?, de la membrana donde sale el cordón umbilical, y es una urgencia obstétrica. Una emergencia se llama, porque hay que actuar rápido. Hemorragia del posparto también se ve en los casos de polidramnios, pero por atonía del útero. Trastornos respiratorios maternos, es decir, disnea, falta de aire por un exceso de líquido amniótico que hace que el diafragma se eleve y no se expanda lo suficientemente en los pulmones. En cuanto al diagnóstico de los polidramnios, la altura, siempre la altura uterina es mayor de lo normal para la edad gestacional. Existe dificultad para palpar partes fetales y escuchar la frecuencia cardíaca fetal. En este caso se encuentra muy alejado. Ocurre un signo del peloteo, es decir, al comprimir un golpe a una de las partes del feto, existe un choque con la otra mano
se encuentra del otro lado y este rebota nuevamente hacia la mano que impulsó al principio el movimiento brusco. Puede haber un edema vulvar y de miembros inferiores, disnea, especialmente de cúbito supino, y la ecografía informa un índice de líquido amniótico mayor de 18 centímetros. En cuanto a los polidramios y su aspecto terapéutico, decimos que en un 60% son idiopáticos. En el caso de que estemos frente a un cuadro de polidramios idiopáticos, como no conocemos el origen de esta patología, entonces se tiene un manejo conservador hasta que se compruebe la madurez pulmonar. Si se presenta dolor o disnea, es necesaria la hospitalización. Y en ese caso se realiza la amniocentesis, es decir, la punción del líquido amniótico con el objetivo de extraer el exceso de ese líquido amniótico. Pero toda vez que la paciente presente disnea y tiene como objetivo la de prolongar el embarazo. Un AINES, que es la indometacina, disminuye el volumen urinario del feto y aumenta la reabsorción del líquido amniótico mediante un aumento de los movimientos respiratorios y de la absorción por las membranas. Es muy interesante entonces la indometacina como que disminuye el líquido, la producción de ese líquido amniótico. Ahora, en lo contrario, ¿verdad?, al exceso de líquido amniótico, pero que acabamos de ver que es el polidamnios, ahora vamos a lo contrario, la escasa producción del líquido amniótico, que es el oligoamnios. Es la disminución anormal de la cantidad de líquido amniótico para una determinada edad gestacional. En el embarazo a término se considera que hay oligoamnios, cuando el volumen del líquido amniótico es menos de 500 ml. Esto es sumamente difícil de valorar con un equipo si la ecografía nos puede determinar con un índice del líquido amniótico menor de 8 centímetros. Entonces, ante esta situación estamos frente a un oligoamnios. Oligo es poco, amnios líquido. Oligoamnios. ¿Cuál es la etiología del oligoamnios? Pueden ser fetales, maternas o farmacológicas. Las fetales, el sufrimiento fetal agudo que anteriormente se conocía, crónico, que anteriormente se conocía con esa terminología, hoy día entra dentro de la, se conoce como estado fetal no asegurable, ¿verdad?, pero de origen crónico, antiguo, en donde existe una disminución del crecimiento, una reducción de su crecimiento intrauterino, y también se ve en embarazos prolongados. Ocurre en malformaciones renales como la agenesia renal, la hipoplasia, la poliquistosis renal también, donde se encuentra alterada la funcionalidad renal, que es la de provocar o producir líquido amniótico. Puede haber una ruptura prematura de membranas con disminución de líquido amniótico, que eso es lo más frecuente, ¿verdad? Cromosomopatías, hay algunas que provocan disminución de la misma. Ahora, causa materna puede ser una insuficiencia placentaria, enfermedad hipertensiva del embarazo, hipovolemia. C, la farmacológica. Dijimos que los AINES, ¿verdad?, hay ciertos AINES que son inhibidores de la prostaglandina que producen una disminución del líquido amniótico, al igual que los IECA, que son antihipertensivos que están contraindicados por su el embarazo. Los AINES se pueden utilizar con el embarazo, pero hasta las 32 semanas. Después de eso ya no se debe utilizar porque ocurre un cierre precoz del conducto arterioso. En cuanto al diagnóstico del oligoamnios, clínicamente hay una sospecha por disminución de la altura uterina para la edad gestacional y la ecografía informa una disminución del líquido amniótico del menor de 8 centímetros. Pero esto es muy importante porque los oligoamnios se clasifican nuevamente para tomar ciertas conductas.
Si el líquido amniótico se va sumando en los bolsillos, ¿verdad? Que son los bolsones también, que es el líquido, por ecografía, el ecografista ya informa el IBLA, el índice de líquido amniótico. Lo normal es 8 a 18, pero cuando es entre 6 y 7 se considera oleoamnios leve. Entre 5 y 4 centímetros se considera oleoamnios moderado. Y cuando alcanza 3 centímetros o menos se considera oleoamnio severo. Eso es muy importante porque la conducta obstétrica que se va a realizar siempre es en base a la valoración del índice de líquido amniótico. En este caso, cuando existe un oleoamnio severo, independientemente de la edad gestacional, se debe interrumpir. Y lo ideal es por cesárea. A la palpación, clínicamente aparecen fácilmente a la palpación las partes fetales. ¿Qué complicaciones pueden haber con el oleoamnio? Puede haber una compresión de la cabeza fetal, por parte del líquido amniótico, y del cordón umbilical también, que es la más importante, la vena umbilical, la que lleva sangre oxigenada al feto. Puede haber un poco de desarrollo o hipoplasia pulmonar, sufrimiento fetal o hipoxia fetal, presencia de alteración de su bienestar o alteración del bienestar fetal. Puede haber una infección corioniática cuando el origen es una ruptura prematura de membranas, incremento de la morbilidad perinatal. En cuanto a las vías del parto, la ruptura prematura de membranas, siempre se debe intentar un parto vaginal, ¿verdad? Según dadas las condiciones obstétricas, ¿verdad? Si es que hay un oleoamnio sin ruptura prematura de membranas, es algo más complicado. Es decir, que hay una alteración en la producción de ese líquido amniótico. Y hay más posibilidad de que se realice cesárea, porque son estados donde el feto sufre una probable hipoxia. Y esa hipoxia hace que haya una oliguria fetal debido a una insuficiencia renal fetal, ¿verdad? Debido a un factor común que es la hipoxia. Entonces, una paciente con oleoamnios con ruptura prematura de membranas es más frecuente el parto vaginal, que se debe intentar. Entonces, si no se presenta ruptura prematura de membranas, es alto el porcentaje de cesárea. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos concluido la clase. Ahora, si hay alguna pregunta que quieran realizar, algunas cosas que de repente aclarar, conmigo, ¿sí? O puede que esté todo comprendido también, ¿verdad? ¿Sí? Creo que todo bien, doctor. Falta una leidita nomás de todo lo desarrollado hoy. Sí, es muy interesante. La verdad, las cosas que estos son capítulos bastante largos, ¿verdad? Y son patologías que van a enfrentarse en obstetricia, tanto en la práctica, en las guardias, ¿verdad? Es muy interesante. Y yo le di así unas misceláneas de lo más importante, ¿verdad? Y bueno, cualquier cosa está en las nubes y en los libros recomendados por las cátedras donde puedan acudir en caso de que quieran leer más allá. No se conformen con la clase que yo les di, ¿verdad? Tienen que ir leyendo mucho más, ¿verdad? Fantástico, muy buenas tardes entonces, ¿sí? Vamos a dejar así, ¿verdad? Les deseo Igualmente, mucho éxito. doctor. Gracias. Muy Doctor, bien. gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.